Hola, soy Daniela y hoy te quiero dar la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, en donde te invito a desconectarte por un momento de tu cotidiana vida para reconectarte con quien da vida a tu vida. En toda esta sección leeremos juntos toda la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender, sin embargo, hay dos puntos que yo considero principales para que puedas comprenderla. Y lo más importante, empieces a aplicar lo que dice el manual de instrucciones para que tu vida comience a ser transformada. Y la primera es que puedas humanamente entender su palabra. Y es por eso que esta lectura está en un lenguaje súper chévere, es decir, súper entendible para nuestra generación actual. Y la segunda, y obviamente la más importante, es pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para comprender su palabra. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, gracias te damos hoy por permitirnos leer tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos y sobre todo transforma nuestra mente, corazón y espíritu y transforma nuestra vida para que tú puedas hacerte real en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que la Biblia prácticamente se divide en dos partes? El Antiguo Testamento donde te dice que Jesús va a venir y el Nuevo Testamento donde te dice que Jesús ya vino. Y sí, ese es el resumen de la Biblia. Y hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Antes de comenzar, quiero explicarte en un resumen súper cortito de los libros que leeremos hoy. Génesis literalmente significa principio y nos habla acerca de la creación y la vida y nos entrega las semillas de todo lo que es desarrollado después a través de toda la Biblia. Salmos, que significa alabanzas y cantos, es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Y Mateo, que es un relato como testigo de muchos de los milagros de Jesús, los cuales hizo antes de ser crucificado en la cruz. El propósito principal de este libro es probar a los lectores que Jesús es el verdadero Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahí podemos ir entendiendo cómo se conectan las dos partes de la Biblia. Es por eso que realicemos esta lectura. Continuemos con la historia de Jacob, Lea y Raquel en Génesis capítulo 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: Dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y dijo: ¿Acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bila, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: He tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡Qué buena fortuna! Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡Qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel dijo a Lea: Por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea contestó: ¿Te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro para decirle: Hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea, ella quedó embarazada y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces Lea dijo: Dios me ha recompensado porque yo entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar. Lea quedó embarazada de nuevo y dio a Jacob un sexto hijo.
Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo me tratará con honor, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha quitado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: Quiere el Señor añadirme otro hijo. Veamos cómo Jacob se enriquece. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: Déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido, también mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán contestó: Por favor, quédate. He sabido por un augurio que, gracias a ti, el Señor me ha bendecido. Y le propuso: Fija tú mismo el salario que quieras ganar, y yo te lo pagaré. Jacob respondió: Tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros, también todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando a las otras ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de castaño, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba esos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos, frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas, pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así, los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. En esta historia vemos cómo en la antigüedad era muy importante tener muchos hijos. Es por eso que, no sé si te has dado cuenta, nuestros abuelitos o bisabuelitos tenían un montón de hijos. Hoy en la actualidad ya no es así, pero antes era una gran bendición tener hijos, y mientras mayor sea el número, era mucho mejor. Y aparte de que entre Raquel y Lea era una pelea constante por tener hijos, que obviamente eso no está bien, lo que quiero resaltar es el trabajo de Jacob. Leamos nuevamente el versículo 29 y 30. Jacob respondió: Tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Es como Dios bendijo a Jacob y a todo lo que él hacía grandemente, y por tal motivo Jacob y los que le rodeaban eran bendecidos. Pero si nos fijamos en la parte anterior a la bendición, vemos como Jacob menciona que ha trabajado muchísimo y se ha desvelado por trabajar. Es decir, Dios sí lo bendijo, pero Jacob también tuvo que trabajar mucho y desvelarse. Con esto podemos decir que a Dios no le gusta la pereza ni la vaguería. Él quiere que nos esforcemos y hagamos de la mejor manera nuestras labores diarias para Él poder bendecirnos. Dios no bendice al perezoso, al vago, Dios bendice al trabajador y esforzado. Jacob prosperó muchísimo, pero él era muy trabajador, honrado y súper pilas. Quizás él no tenía muchas maneras en las que podría haber prosperado, porque no tenía nada a un comienzo, pero trató de ver
formas para hacerlo. Y con esto quiero decirte que quizás hoy en día no tengas las mejores condiciones para poder alcanzar tus sueños y quizás se te haga muy difícil prosperar porque te falten distintos tipos de recursos. Pero haz como Jacob, ingéniate y trata de hacer de la mejor manera tu parte. Ponlo en las manos de Dios y vas a ver cómo prosperas en tu vida. Entonces, las bendiciones de Dios no son gracias a la vaguería o a la pereza. Tienes que trabajar muchísimo, esforzarte, buscar maneras, así como dice su palabra, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ves que te dice que busques también formas? Veamos en el Salmo 34 como si temes a Dios, nada te faltará. Y con temer no quiero decirte que tengas miedo ni nada de eso, más bien que reconozcas a Dios con su poder y con su santidad, que lo obedezcas y que te alejes del pecado. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus clamores, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas, le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él se refugian. Este es un salmo donde vemos cómo somos saciados en Dios y que la alabanza es muy importante. Y quiero que sepas que tu alegría y tu alabanza va a contagiar a todos los que te rodean. Dios siempre va a librarte del peligro y suplir todas tus necesidades, y en abundancia si lo pones en primer lugar. Este salmo nos dice que siempre que clama un justo, Dios lo oye. Y no solo eso, sino que está atento a ese clamor. Como dice el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Con esto quiero animarte a que busques al Señor con todo tu corazón y verás cómo Él va a responderte y va a sanar tu corazón y va a sanar tus heridas, esas heridas que ni siquiera quizás tú sepas el por qué, porque no sé si te ha pasado, pero hay veces en los que simplemente estás muy triste y quizás no encuentras la razón ni el motivo por el cual tu corazoncito está angustiado, pero sabes, Dios conoce, así que con esto quiero invitarte a que busques de Dios, que seas ese justo como dice este salmo, que le entregues ese dolor a Dios, que le entregues eso que te está afligiendo y sabes, Él te sanará, Él te restaurará, Él hará contigo y de ti cosas inimaginables, porque Él tiene los mejores planes para tu vida. Y por eso el día de hoy quiero invitarte a que seas ese justo del que habla la Biblia, para que puedas descubrir a un Dios realmente maravilloso y 100% real en tu vida y en tu corazón. Dios quiere que te vaya súper bien en todos los aspectos de tu vida. Por eso, en el capítulo de Mateo 19, vamos a leer enseñanzas de Jesús que de seguro te ayudarán. El divorcio. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo, pues algunos son eunucos, porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Veamos cómo a Jesús le agradaban los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían en ese caso: ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. En el capítulo de hoy hemos visto 3 puntos principales. Jesús enseña acerca del matrimonio y el divorcio. La vida eterna es para los que guardan los mandamientos y a Jesús le agradan mucho los niños. Y bueno, yo no sé si has visto hoy en día que hay un alto grado de separación entre parejas. Por una diversidad de motivos, las personas están tan quebradas que hieren a otras y que no buscan luchar por el amor que un día se prometieron. Y esto trae como consecuencia corazones rotos y familias destrozadas. ¿Sabes? La familia es el núcleo de la sociedad. Es por ese motivo que cada día la sociedad está más feíta. Y con esto quiero decirte que si todavía no te has casado, le pidas a Dios que te ayude a elegir a la persona adecuada para ti y que a ti también te prepare para ser la persona adecuada para alguien. Que encuentres a esa persona que Dios ya ha escogido para tu vida. Y si ya te has casado, te animo a que luches por tu matrimonio. Ojo, y con esto no digo que aceptes cosas súper densas que puedan estar pasando. Obviamente esos casos ya son muy distintos, sino que hay varios motivos que Jesús sí puede restaurar. Entonces busquen a Dios juntos y confíen en Él, que Él restaure todo lo que no está bien y que les guíe y les dirija. También es necesario que vayan a terapia. Sabes, por algo Dios creó a las profesiones. Y espero de todo corazón que puedas tener una familia que transforme la sociedad, que sea ese cambio que tanto necesitamos hoy en día. Después vemos cómo Jesús dice que el reino de los cielos es de quienes son como niños, y con esto no dice que tengas actitudes infantiles, para nada. Pero si observamos a un niño como es, pues vamos a ver que no tiene orgullo, que no tiene rencor, que es confiado en sus padres, que es feliz, que no hace diferencia entre personas, que no juzga, que no critica, que no está en chismes, que obedece a sus padres, que cree solamente lo mejor. En sí no tiene maldad en su corazón.
Así que tratemos de imitar esas cualidades positivas y puras de un niño, que es lo que a Dios le agrada. Finalmente, vemos como el joven rico prefirió a sus riquezas antes que a Jesús. Jesús nos dice que obedezcamos sus mandamientos, pero también nos dice que seamos generosos con los que no tienen, y con esto no quiero decirte que a Dios no le gusta que tengas dinero o no le gusta que vivas bien, para nada, porque Él quiere también que vivas bien aquí en esta tierra, sino más bien quiero decirte que no antepongas el dinero ante la misericordia, la generosidad, a compartir con los que más lo necesitan. Así que esta semana quiero invitarte a que te animes a compartir lo que tú tienes con alguien que lo necesite. Como ves, han estado haciendo unos fríos terribles, entonces puedes compartir una chompa o un alimento o algo que pueda ser de bendición para otros. Porque sí, Dios quiere bendecirte para que tú también bendigas. Mañana es el día 18 y ves cómo hemos estado aprendiendo cosas súper interesantes que de seguro están transformando nuestras vidas y nuestros corazones si las ponemos en práctica. Yo sé que Dios quiere darte lo mejor, por eso quiero que aprendas todo lo que Él tiene para ti, todas las enseñanzas, todas las bendiciones y absolutamente todo lo que Él quiere decirte. Así que como siempre te digo, dedícale 30 minutos de tu día a reconectarte con tu creador. Y con esto no te digo que solamente 30 minutos, obviamente no. Mientras más le busques a Dios es muchísimo mejor. Te espero el día de mañana con historias interesantísimas para seguirnos reconectando con nuestro creador. Espero que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.